Hola. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 5 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap 4, escribir por ahí que Goku podría tener más de una chica y de ahí la miniatura. La verdad, a sabiendas de la segunda parte de la historia esto podría no ser algo de prestar atención. Sin embargo, como les he comentado antes, Goku es un mortal y me apegaré a esto durante toda la historia y por ello se desarrollarán algunas. Por eso mismo es algo por lo que tiene que pasar, aunque soy un poco culpable de conducirlo más cierta particular cosas que se darán con respecto a sus acompañantes femeninos. En todo caso, Goku tiene un conocimiento muy pobre en lo referente a cómo comportarse en diferentes situaciones y más con otros mortales y necesito que mejore en esto. Y sí, tal vez de mantener a Goku dentro de la misma línea de la historia original podría llevar al mismo punto que tengo pensado, pero dado a las situaciones que se van a desarrollar se necesitará que lo aprenda más adelante y por tanto, me tomé estos cap para tratar esos asuntos. En todo caso, estos eventos tendrán relevancia más adelante y por lo mismo decidí dedicarle un poco más de tiempo en hacer esto y más dado al hecho que deseo hacer algo con Gohan, con Goten como ya comenté en el anterior cap. Como comenté en el cap pasado, pienso hacer a Goku muy fuerte, pero es algo que no pienso hacer solo porque si dado al evento principal o bien, la pelea final, o bien la más importante. Tomaré el tiempo para desarrollar un poco su poder en estos caps y como de otros personajes que tendrán su importancia en un arco secundario de la historia. No le quitará mucho tiempo a los eventos principales, pero es algo que pasará para desarrollar duramente a Gohan. Sea como sea, espero que disfruten el cap. Si les gustó el cap me dejan saber en los comentarios y pueden dejar su like. Sin más, me despido. Una nueva vida. Capítulo 5. De vuelta a la Tierra. Whis bien le había dicho lo que iba a obtener al lograr dominar esa doctrina y más que eso, lograr adentrarse mucho más en un estado de conciencia inmutable donde su objetivo estuviera puesto en el objetivo importante y solo iba a ese mismo punto. Así que, decir que podría obtener un poder gigantesco no era algo fuera de lugar en lo más mínimo. Por supuesto, no iba a lograr ser más y más fuerte que el máximo estado que poseía. Al menos eso por el hecho que su cuerpo no era precisamente el cual podría adaptarse increíblemente rápido al ritmo de su aumento de poder. Posiblemente podría obtener otra transformación. Sí, al fin de cuentas, era la forma en la cual su cuerpo expresaba todo ese poder y habilidades en su máximo potencial. Sin embargo, Whis ya había dicho antes que el Ultra Instinto no era una transformación. No, era un estado mental en el cual el individuo logra entrarse a fin de conseguir no solo un poder superior, sino la posibilidad de esquivar, bloquear o atacar, con precisión y mucho poder. Por lo tanto, no era imposible que en una transformación pudiera llegar a tener más poder, pero no por eso podría dejar de lado la posibilidad de que al tener ese aumento de poder en esa transformación, llegara a tal cosa. Aunque la verdad así no era algo malo, deseaba que no fuera así. Ciertamente sonaba estúpido considerando no solo el aumento de poder y las posibilidades que significaba tener otra transformación y particularmente una en la cual estuviera relacionada con la doctrina que deseaba dominar en su totalidad. Y es que, ya conocía que era algo indispensable que era poder dominar dos doctrinas completamente opuestas entre sí a fin de aprender otra doctrina de los dioses. Conociendo cómo se sentía y asimismo, las ventajas que traía una transformación, pensar que en una transformación resultante por el aumento continuo de su poder en esa forma, pensar que con ella estaría más cerca de dominar ambas doctrinas a la vez era algo posible y por ello decir que no le gustaría era una tontería. Sin embargo, sabía lo problemático que era tener transformaciones. Eso de estar entrenando en ellas así no lo molestaba, lo cierto era que con los conocimientos que ahora tenía le interesaba mucho más hacerse más fuerte en su estado normal. Estado en el cual podría hacerse infinitamente fuerte sin transformarse. Sí, se le había explicado bastante bien y mejor que eso, él mismo había sido un testigo, una prueba de lo que podría lograr solo entrenando su estado normal. Es más, conociendo lo que podía lograr en lo referente a su poder, los pensamientos de no pasar por transformaciones para aumentar su poder estaban en su mente. Por otra parte, había estado pensando bastante en lo que su maestro había dicho.
Todo eso de que como mortal y más particularmente, un Saiyajin tenía su origen en la destrucción a diferencia de un ángel que tenía sus orígenes en la tranquilidad y neutralidad, la paz, el desapego emocional. Eso era algo interesante y más el hecho de saber que podría lograr aprender a usar ese poder. Al menos eso había dicho Whis, ya que no estaba muy contento con el hecho de destruir. Bueno, de eso se le había hablado también. No solo no tenía que destruir por el pensamiento que con ello puede satisfacerse o con ello su poder puede crecer en poder. No, las cosas no eran de esa forma. La doctrina que tenía pensado aprender en el futuro es un poder que no estaba dirigido a la destrucción sin sentido. Es simplemente poder y nada más. Lo que se haga con él dependerá de lo que la persona, el individuo desee. Sabiendo eso, la idea de poder aprender esa doctrina había estado en su mente. No le había dicho nada a Whis dado a que era de su conocimiento que aún estaba en el entrenamiento no solo en su doctrina, sino aumentando su poder en su estado normal. Ya estaba pasando por un entrenamiento bastante importante y deseaba realizar lo mejor posible para ser más fuerte. Sí, pues ahora más que antes deseaba mejorar el poder que tenía en su estado base. Era de su conocimiento que mientras más fuerte sea en su estado normal, más fuerte sería en otras de sus formas. Eso era algo que tenía bastante claro a este momento y estaba muy interesado en hacerse más y más fuerte en su estado normal, encontrarse un impedimento en su objetivo por algo que ya conocía no le interesaba. No, eso le quitaría tiempo y lo bien que estaba progresando en sus entrenamientos era algo increíble y de alguna forma lo había hecho descubrir más como Saiyajin. Sí, pues no se había imaginado por un segundo que la misma transformación que lo hacían más fuerte podía tener puntos negativos en el aumento de su poder. Eso era algo que no se le había pasado por la cabeza antes y no podría ser de otra forma, todo el tiempo había tomado una única forma de entrenamiento y no era su estado normal. Entrenar él mismo tanto como lo estaba haciendo era algo que había hecho que avanzara tanto en su poder y habilidades, que apenas podría lograr comprender cómo había llegado a dejar pasar tal cosa antes. Si algo había sido de su conocimiento era que para el entrenamiento tenía mucho más tacto del que su amigo Vegeta tenía. Así que, debió de haberlo descubierto. Pero no lo había hecho, estuvo demasiado concentrado en su entrenamiento en sus respectivas transformaciones a fin de ser más fuerte. Sin duda un error, debió de pensar el por qué antes había logrado hacerse más fuerte en medio o después de recuperarse de sus peleas, pero eso lo dejó a un lado. Se conformó con el hecho que ya no se estaba fortaleciendo de esa forma y antes de encontrar otra forma de pensar en el por qué su poder no estaba creciendo tan rápido como antes, solo se interesó en tomar otro camino para hacerse fuerte y esto siendo sus transformaciones. Era una pena que su mentalidad con respecto al poder que podía obtener y asimismo la forma en la cual lo podría hacer llegara hasta ese punto hace años atrás. De haber pensado más en ello entonces hubiera sido mucho más fuerte de lo cual lo era en este momento, no hubiera tenido que pasar por tantas dificultades a la hora de superar el poder de ciertos oponentes. Bueno, teniendo en cuenta cómo habían estado haciendo las cosas era algo que no iba a poder hacer por más que lo deseara. Aún así, estaba bien, sus habilidades y su poder si bien no tanto en su estado base no había dejado de aumentar y hacerse más fuerte con el paso de los años. Es más, teniendo en cuenta que por ese poder que había logrado obtener podía unirlo junto con su doctrina, sin duda podía lograr conseguir un poder increíble. Estaba seguro de ello y mientras continuaba entrenando solo se daba cuenta que era así. Su poder en estado normal había crecido y crecido en su tiempo de entrenamiento que no muy diferente a como había deseado en un principio, había logrado conseguir todo ese poder que se había propuesto. Bueno, al menos casi todo ese poder. El hecho que en su estado normal su poder prácticamente se estancó a lo que bien podría ser unos 25 millones si estuvieran usando uno de esos aparatos con lo cuales Freezer lograba darse cuenta del poder del individuo. Eso estaba más que bien considerando que el aumento de poder que había logrado en sus entrenamientos había sido tan grande y no estaba para nada decepcionado con él. No, ¿cómo podría? Su poder se había aumentado demasiado y asimismo el poder de sus transformaciones había aumentado tanto como posiblemente no había pensado jamás que podría hacerlo. Considerando lo poco que conocía sobre sí mismo aún y con todo el tiempo y las cosas que habían pasado. Por supuesto,
ahora que tenía más conocimiento sobre su raza, sus capacidades no se iban a centrar en el hecho de tener esas transformaciones. No, iba a dejar tal cosa a un lado como lo había hecho y continuaría entrenando en su estado base como lo que era en realidad, su estado más poderoso. Cierto, no por eso significaba que no iba a mejorar sus transformaciones. No, eso era algo que debería de hacer y sabía cómo hacerlo. Sin embargo, no por eso iba solo a entrenar con ella como antes lo había hecho. No, tomaría sus entrenamientos como lo había hecho en los últimos 2 años y 6 meses. Dedicándole todo el tiempo, o al menos la mayor cantidad de tiempo posible a su estado normal. Por otra parte, había logrado disminuir el desgaste de su transformación de Dios azul a un punto casi mínimo. Asimismo podría mantener en la transformación por días sin disminuir demasiado su poder. No era que se había mantenido por tanto tiempo con la transformación. No, era muy consciente del efecto negativo que tenía en él y por lo mismo no se excedía del tiempo que tenía para entrenar. Sin embargo, se había dado cuenta que su desgaste se había hecho menos y menos hasta el punto que estuvo consciente que pudo forzar más su cuerpo para obtener mucho más poder. Lo había hecho y eso nuevamente había aumentado bastante el desgaste. Pero como había pasado antes, había logrado solucionar tal cosa con el paso del tiempo y el entrenamiento que había estado llevando. Ahora, finalizado el entrenamiento de alguna forma dado a los buenos resultados que había obtenido en este tiempo, su maestro estaba enfrente de él mirando esa forma azul. La verdad, estaba bastante contento con los resultados del entrenamiento que había tenido el hombre. Claro, aún continuaba teniendo un tanto de repudio a la transformación del hombre. Sin embargo, era de su conocimiento que eso era parte de él. Además, era un entrenamiento por el cual debería de pasar y por si eso fuera poco, casi habían logrado alcanzar la meta que se habían propuesto hace unos años atrás. Así que, estaba bien. Desde un principio se había propuesto principalmente 2 cosas, la primera de ella y la más importante, era que el hombre lograra dominar el ultra instinto. Lo segundo, aumentar el poder que el hombre tenía en su estado normal. Ahora podría decir que había conseguido ambas cosas. Y eso era algo bastante agradable de saber y más que antes, estaba seguro que si el hombre continuaba entrenando iba a lograr superar a su primer discípulo, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. ¿Cómo podría? Había visto el increíble desarrollo que había tenido el hombre. Y por más que no le gustaría reconocer, el poder que el hombre tenía en esa forma de color azul era increíble, de verdad. Solo podía imaginarse el tipo de poder que el hombre podía obtener usando el máximo poder de su doctrina o bien, al unirlo con esa transformación. Sí, el hombre había hecho saber muy claro que había logrado unir su transformación y los principios de la doctrina que estaba aprendiendo. Así que, estaba seguro que el poder de su transformación, el propio poder que se manifestaría producto de su estado era algo digno de ver. Estaba seguro que si el señor Vegeta hubiera estado presente hubiera logrado verlo en acción. Sin embargo, el hombre no estaba. Aún así, estaba bien, era de su conocimiento que el hombre estaba entrenando y si había seguido su consejo había logrado obtener un poder que si bien no muy cercano al del hombre enfrente de él, lo cierto era que su aumento de poder debería de ser muy alto. Bueno, en su estado normal y las respectivas transformaciones que tenían. Ahora, luego de lo que habían descubierto en lo referente al poder que el hombre tenía y podría obtener con el ultra instinto ya era algo que el rival del hombre no iba a poder seguir. Entonces, señor Goku. Me ha dicho que se irá mañana, repitió el ángel luego de haber escuchado lo que había dicho antes. No se había esperado tal cosa. No, tenían un objetivo que cumplir por decirlo de alguna forma y estaba seguro que en 2 o 3 meses como máximo podría conseguirlo. Que el hombre decidiera marcharse antes de completar su objetivo era algo que no se había esperado en lo más mínimo. Sí, bis, contestó el Saiyajin tranquilamente e hizo silencio por unos segundos. Estoy muy cerca de cumplir el objetivo y puedo conseguirlo por mi cuenta. Bueno, necesitaré ayuda con las ropas, pero creo que puedo solucionarlo, dijo mientras pensaba en la idea que tenía para continuar sus entrenamientos así como, hacer lo posible para poder tener un trabajo o bien alguna ocupación que le permitiera continuar sus entrenamientos sin muchos problemas. Por otra parte, quería pasar tiempo con su familia.
Se había hecho bastante fuerte y con lo que había aprendido no iba a tener esa mentalidad de necesitar mucho tiempo para así tener un mínimo resultado. No, ahora las cosas eran muy diferentes gracias a las enseñanzas de su maestro y a lo que juntos habían descubierto de su raza. Así que, esperaba lidiar sin muchos problemas con sus entrenamientos. Y lo que era, su ocupación con la cual podría hacer feliz a su esposa. Sabía que la mujer se había puesto muy feliz cuando había estado trabajando y ahora, que podría fácilmente pasar años sin desaparecerse, la mujer podía apreciarlo mucho. Oh, ya veo, supongo que el señor Vegeta podría venir. Preguntó el ángel. Eso prácticamente era un hecho. A Vegeta no le gustaría estar por un segundo lejos del poder del hombre y teniendo en cuenta que habían estado entrenando de una mejor forma por lo que habían descubierto no muy diferente a como el hombre siempre lo había hecho, buscaría a como diera lugar desaparecer esa diferencia en el poder de los dos. Supongo, es muy probable que yo mismo sea quien lo traiga. Al fin de cuentas, él no conoce la teletransportación, el ángel sonrió ligeramente ante eso. Era muy cierto, el hombre no tenía la forma de llegar al planeta en el que estaban por su propia cuenta. Algo bastante curioso para alguien que según sus palabras no le interesaba en lo más mínimo ser ayudado por el hombre que tenía enfrente de él. Cierto, me pregunto, ¿cuándo es que aprenderá esa técnica? Preguntó el ángel mientras se llevaba un dedo a su mentón. El Saiyajin levantó una ceja ante lo dicho por el ángel, era cierto que la técnica era muy útil, de eso no tenía duda y por lo mismo hace unos años atrás le había dicho que iba a enseñarle la técnica. Sí, pues cada vez que necesitaban ir a algún lugar y necesitaba tener algún contacto el príncipe siempre se negaba. No quería estar pasando todo el tiempo por la misma situación no solo por lo molesto que era, sino que eso también los hacía perder tiempo. Así que, le había ofrecido al hombre aprender la técnica. Él mismo le había dicho que no la necesitaba, de hecho, había dicho que no necesitaba ninguna de las técnicas que dominaba. Bueno, todas menos el ultra instinto, esa sí le interesaba. Por ello no le había enseñado la técnica al hombre. Lo dudo, dijo mientras miraba al ángel enfrente de él quien levantó una ceja curioso ante lo que había dicho. Sabiendo que eso podría traer unas preguntas, decidió explicarse, ya antes intente enseñársela, como sabes. Siempre tenemos problemas al momento de usarla puesto que no está muy interesado en tocarme. No sé por qué. Sin embargo, es algo que no le gusta demasiado. Entiendo, dijo el ángel y sonrió ligeramente al recordar las tantas veces que el hombre se había negado a darle la mano al hombre. Es curioso. Él quiere ser tan fuerte o más fuerte que usted, pero no quiere conocer lo mismo que usted. De esa forma solo detiene su avance, dijo y no mentía. El hombre había sido entrenado por más de un maestro y había aprendido algo de ellos y lo mismo lo había llevado a este punto. Sin embargo, Vegeta no había tenido ningún maestro antes de él. La verdad, teniendo en cuenta que su poder había crecido considerablemente bien a la par de su rival, se podía pensar que no lo necesitaba, pero no era de esa forma. Por un lado, esas técnicas podrían cambiar la balanza de una pelea y más si era esa técnica llamada Kaioken. Recordaba años atrás cuando Goku en una de las tantas peleas que había tenido con el dios de la destrucción para poder comprobar los frutos de sus entrenamientos. Había utilizado exactamente esa técnica así como la versión mejorada del Super Saiyajin Blue. El resultado, el poder del hombre se había disparado tanto que abrumó al dios de la destrucción por algunos minutos. De no ser por el hecho que el dios de la destrucción tenía más poder y lo más importante, que sus ganas de pelear y pelear sean tan grandes aumentaban asimismo su poder y descontroló bien, su poder crecía a expensas de esos sentimientos sin límite. El hombre pudo haber vencido al dios, claro, no era que había logrado superar el poder máximo sin recurrir del todo a su doctrina. No, estaba lejos de poder lograrlo. Sin embargo, no le había dado tiempo del todo la deidad a poder sacar todo su poder y por lo mismo, el dios había tenido que usar su doctrina lo que había llevado no solo a tener una pelea pareja, sino que superó al hombre por bastante hasta dejarlo en el suelo. Así que, era de su conocimiento que las técnicas que podría tener cualquier guerrero podía cambiar la balanza en cualquier pelea. Que el hombre no deseara aprender técnicas especiales era una completa estupidez. Teniendo esa información en su cabeza,
La guardo para hablar con el hombre tan pronto tenga la oportunidad y podía ser muy pronto teniendo en cuenta que su discípulo se marcharía el día de mañana. Debo decir que no es algo muy inteligente, dijo mostrando su negativa ante el pensamiento del hombre. Sí, pero Vegeta. Puede ser alguien muy extraño, dijo el Saiyajin antes de sonreír ligeramente. Más que extraño, es alguien testarudo y poco razonable. Eso tiene que deberse a su impaciencia, dijo el ángel pensando que esas cualidades era un obstáculo muy grande para lograr aprender el ultra instinto. De hecho, estaba seguro que justo por eso el hombre se había quedado detrás de su rival en poder y alcanzar esa doctrina. Por otra parte, las cualidades del hombre aplicaban fácilmente para la otra doctrina la cual podría aprenderla muy fácilmente. Pensando en eso, el ángel recordó algo de lo cual había deseado hablarle al hombre desde hace unos días, pero no había podido hacer tal cosa. Ahora, podría hacerlo. ¿Recuerda lo que pasó en el torneo del poder, señor Goku? Preguntó el ángel, cosa que hizo levantar una ceja intentando identificar a qué parte del mismo se refería. Sí, pues habían pasado tantas cosas en esos 40 minutos que era considerablemente difícil recordar todo lo que había pasado. En la última parte de la pelea con Jiren, dijo el ángel ayudando un poco al hombre a recordar lo que deseaba para explicar su punto. Ah, es sorprendente. Él estaba logrando copiar lo que estaba haciendo, eso de dejar mi mente en blanco para que mi cuerpo reaccionara por su cuenta. Es increíble, no había pensado que ante mis propios ojos eso pudiera pasar. No tengo la menor idea hasta dónde pueda ser capaz de llegar de tener a alguien que lo entrene o mejor dicho, dejar que alguien como su hermana lo entrene, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras recordaba cómo ese guerrero del universo 11 poco a poco estuvo logrando utilizar esa doctrina. La verdad, era algo sorprendente, no podría negar tal cosa. Poder encontrarse con alguien que con su poder mortal pudiera superar con creces el poder de su dios de la destrucción, sin usar su doctrina por supuesto. Esa doctrina le daba la oportunidad de poder hacerse más y más fuerte mientras sus deseos de pelear aumentan. Aún así, que ese sujeto tuviera todo ese poder y todo ese potencial sin explotar con el cual fue capaz de lograr a falta de muy poco, usar el ultra instinto. Era algo increíble, no tenía la menor idea cómo pudieron continuar las cosas para él. Sin embargo, era de su conocimiento que si empezó a entrenar duro con la hermana del ángel podría lograr usar y muy rápido esa doctrina y, muy posiblemente podía llegar a usar el poder de la destrucción. No de la forma tan patética en que ese otro sujeto llamado Toppo podría hacerlo. No, sino de la forma en la cual un dios podría usarla. Estaba seguro de tal cosa. Aún así, no era lo que deseaba que el hombre recordara. No, era algo más importante que dejaba más en claro lo que le había dicho al hombre en aquella oportunidad hace unos años atrás. Es imposible negar lo increíble que fue presenciar tal cosa. Sin embargo, no es a lo que me estaba refiriendo. A lo que me refiero es a lo que le pasó al usar el ultra instinto, dijo y el Saiyajin pronto cayó en cuenta de lo que era. Todo su cuerpo empezó a doler a la vez que del salía un tipo de energía color purpúrea muy similar a la del dios de la destrucción. Recordaba que sentía como si estuviera siendo herido desde su interior, no podía explicarlo muy bien. Sin embargo, fue algo terrible. Sin mentir, de todas las veces que había estado cerca de morir en esa ocasión la tuvo muy presente. No solo era el hecho que las esperanzas de vencerlo y ganar el torneo estaban en sus manos, sino que también el dolor era demasiado. ¿Por qué? No se había preguntado una sola vez. No, eso era algo que había tomado como un efecto secundario producto de estar usando un poder que como mortal no debía amén de simplemente desear dejar a un lado ese momento. Por supuesto, un efecto secundario como ese teniendo en cuenta que su cuerpo de Saiyajin tomaba cambios para poder soportar el aumento de poder, era algo considerablemente extraño, pero no por eso se había cuestionado. En lo que a él respetaba solo debería de entrenar para poder superar el obstáculo para usar ese poder sin problema alguno y se había dado cuenta que no estuvo muy equivocado. ¿Qué pasa con eso, Whis? Preguntó curioso el Saiyajin mientras miraba el ángel. Preste atención, señor Goku, dijo el ángel antes de manifestar su aura fuera de su cuerpo. Poco a poco el aura del ángel empezó a hacerse visible mientras fluctuaba armoniosamente de él.
Unos pequeños puntos de energía se levantaban y se perdían en su misma aura de un puro y muy tenue color blanco. La manifestación de poder de la deidad hizo que el pasto a su alrededor se meciera como si una fuerte brisa lo estaba golpeando. El Saiyajin miraba lo que había hecho el ángel curioso ante lo que debería de ver. Sí, pues no entendía qué se supone que debería de ver en su aura teniendo en cuenta que era algo que no había visto antes. El ángel por lo regular estaba en esa misma forma tranquila, pero no por eso dejaba de ser increíblemente poderosa. Diablos, aun con todo el aumento de poder que había ganado en estos momentos no podría hacer que pudiera manifestar su aura. Eso era una muestra de lo increíblemente fuerte que era el ángel. Así que, teniendo en cuenta que usara su aura era algo importante, ¿qué se supone que debería de ver de lo que estaba haciendo el ángel? Él lo entendió, la respuesta estaba en el aura del ángel y miró la misma intentando encontrar qué era lo que debería de ver. Por algunos segundos miró el aura del ángel hasta que por fin se dio cuenta de lo que era. El aura del ángel era de un solo tono, pero no por eso dejaba de ser increíblemente fuerte. Ya era de su conocimiento que por lo regular el aura que emite un individuo era de un solo color. Sin embargo, incluso el aura que él emitía en sus transformaciones era de un solo color. Al menos hasta llegar al estado del ultra instinto. El usar todo ese poder daba como resultado que tuviera un aura que fluctuaba entre azul muy pálido, blanco y morado. La del ángel, a pesar de la naturaleza que tenía el ultra instinto muy inmerso en su ser, no emitía dos tonalidades. ¿Por qué? No tenía la menor idea de tal cosa. El ángel, viendo la mirada sorprendida del hombre, dejó de manifestar su aura dado al hecho que el hombre parecía caer en cuenta de lo que deseaba que el hombre viera, fue capaz de poder encontrar lo que deseaba y con ello, podría comenzar a explicar el porqué de las diferencias entre su aura y la del hombre. Bien, creo que empieza a entender, dijo el ángel mientras miraba al hombre delante de él, quien asintió a lo que dijo. Era algo que no había imaginado antes, había pensado fielmente que por ser una doctrina que los ángeles dominaban iban a ser igual. Claro, el ángel le había dicho hace ya unos años que debería de encontrar su propio equilibrio y de esa forma desarrollar su propia versión del ultra instinto. Sin embargo, eso era algo que no había hecho todavía y había pensado que la forma en la cual se mostraba ese poder en él era al igual que ellos. Se había equivocado bastante. Por otra parte, recordar ese hecho, el aura que emitía al estar en esa forma era algo que lo hacía recordar lo que había estado hablando años atrás. En ese momento donde el ángel le había estado hablando sobre la diferencia de su naturaleza. El pensamiento hizo que una pregunta apareciera en su cabeza, ¿acaso lo que tendría que decirle sobre eso estaba relacionado? Era algo muy posible. Era de su conocimiento y más ahora, que había una diferencia muy marcada entre ambos y que decidiera hablar más sobre eso no daba a entender otra cosa que no fuera eso mismo. Como ya le había dicho antes, la diferencia entre nuestras naturalezas hace posibles diferentes cosas. Nosotros, los ángeles, dado a nuestra naturaleza tanto por ser superior como tranquila y desapegada a asuntos de seres inferiores, tenemos la capacidad no solo de utilizar desde nuestro nacimiento de una forma inconsciente esa doctrina. Es cierto que el control y el grado de poder a sacar del estado es algo que se logra con el tiempo y el entrenamiento, pero no por eso deja de ser así. Es imposible de negar, dijo el ángel tranquilamente y hizo silencio por unos segundos mientras dejaba que el hombre se encaminara al lugar donde deseaba. Pasados unos segundos decidió continuar. Desde ese momento, a diferencia de un mortal, hemos de progresar mucho más rápido por los diferentes factores que dan la oportunidad de mejorar en esa doctrina. Sin embargo, un mortal por su naturaleza sentimental rayante en lo pecaminoso y con miras a nada más que la perdición a tener como resultados diferentes emociones. Todo esto es un obstáculo demasiado grande para que simplemente pueda ser obviado y superado por un mortal. Este hecho es porque dentro los millones y millones de mortales que existían en su planeta, en todo el universo en este momento, son muy pocos los que han llegado a este punto. Como ha de imaginar, esas emociones que tiene como finalidad introducir a un mortal dentro de un descontrol mental y por defecto cambios de sentimientos fuertes. Hace posible que el mortal pueda tomar decisiones que van en contra de su propia seguridad. Por eso, los mortales tienen tanto problemas como lo tienen.
Y alcanzar ese estado es algo que tienen complicado, por no decir imposible, dijo el ángel e hizo silencio por unos segundos mientras sus palabras entraban en la cabeza del Saiyajin sentado enfrente de él. Sabía que eso era cierto, era un problema que había enfrentado para poder controlar esa doctrina hasta este punto. Sin duda había sido el problema que tenía con sus emociones y con ello, el cambio de pensamientos que podía tener. Así, de esa forma no había logrado poder conseguir usar ese poder demasiado bien y terminaba perdiendo el estado de su otra forma. Así que, lo que el ángel le estaba diciendo era algo bastante cierto. Por otra parte, era como había pensado antes, de lo que el ángel pretendía hablarle era de lo mismo de la otra vez, claro, a este momento era algo que estaba entendiendo mucho mejor con las anteriores cosas que había dicho el ángel, pero no dejaba de ser lo mismo. Era algo interesante. Había estado pensando en pedirle al ángel que le enseñara esa técnica para aprenderla en dado momento. Sin embargo, el ángel al parecer se le había adelantado a lo que había pensado. Al menos eso pensaba dado al camino que estaba tomando la conversación. Escuchando la voz del ángel, el peli azul salió de sus pensamientos y prestó atención. Los dioses de la destrucción, como sabe, en algún momento fueron mortales y la razón por la cual no pueden aprender tan rápido ese estado es por la misma razón. El hecho de haber cambiado su estado mortal no es suficiente para simplemente tener el acceso a ese poder. Sin embargo, usted ha logrado conseguirlo. Ahora bien, no por eso como ha de saber no ha dejado su posición como mortal atrás y aunque logre trascender, no simplemente podría obviar su naturaleza, dijo el ángel. El Saiyajin asintió. Eso era algo que se le había dicho y se había dado cuenta de eso, por eso mismo tenía claro que tenía que desarrollar su propia versión de esa doctrina. Amén de que con sus transformaciones podía de cierta forma cambiar su posición de mortal a un dios. Como dijo el ángel, su posición como mortal estaba muy marcada y así usa el poder de un dios, no significaba que iba a poder darle el uso adecuado o bien, sacarle el máximo provecho. Diablos, en ambas transformaciones que le permitían cambiar su naturaleza de mortal a divina, de cierto modo eran ineficaces. Sí, por un lado, una de ellas así era cierto que le proveía un poder muy grande y buena velocidad, le faltaba poder, por eso usaba su forma blue la mayor parte del tiempo. Con el ultra instinto no era muy diferente. En esa forma tenía ki divino y las desventajas de usar las técnicas estaban ahí a diferencia de un ángel. Por otra parte, lo que estaba diciendo el ángel sobre esa parte destructiva, caótica que imperaba en cada uno de los mortales, en él mismo era algo de lo que bien sabía que no podría cambiar. Diablos, recordaba que en la pelea con Freezer había sentido tanto odio por el desgraciado luego de haber matado a Krillin que no había deseado otra cosa que matarlo. Sin embargo, tenía un conflicto muy grande con ello y estuvo reteniendo su enojo para no matarlo ahí mismo. Eso no había hecho que actuara bien, usara todo ese poder que le brindaba el enojo así como sacar más poder producto de lo mismo. Así que, era de su conocimiento que el ángel estaba en lo cierto, y el hecho que su raza haya sido como lo era, que el narcisista de Zamasu hiciera un genocidio multiversal producto de las peleas y destrucción que los humanos causaban no hacía otra cosa que afirmar las palabras del ángel. Por lo tanto, no podría poner en duda lo que le había dicho, simplemente era imposible. Entonces, creo que entiende lo que deseo decirle, ¿verdad? Preguntó el ángel. El Saiyajin asintió. Sí, supongo que la diferencia del conflicto entre mis ambas naturalezas da como resultado esa mezcla de auras. Por un lado, está el aura pasiva y calmada propia de alguien en paz. Y por el otro, esa parte destructiva de mi ser que por cierto, es en menor grado, dijo el Saiyajin y el ángel asintió a lo que dijo su discípulo. Así es. Como sabe, dentro de todos los mortales de este universo quienes tienen la destreza para llegar a utilizar ese estado y de esa forma dado a que tiene una naturaleza calmada, tranquila, desapegada ante las cosas, puede llegar a controlar más y más de ese poder. Del mismo modo, por ser un mortal, por ser un Saiyajin puede llegar a utilizar esa doctrina de los dioses destructores, la verdad. Eso era algo que se lo había imaginado desde hace un tiempo y por lo mismo sus pensamientos sobre si podía lograr dominar ese poder en algún momento. Sin embargo,
había obviado totalmente el hecho que ese tono tan particular que tenía su aura en ese estado pudiera significar tal cosa. No, eso fue algo que no había llegado a imaginar por un segundo y era muy interesante de verdad. Dejando esos pensamientos a un lado, el Saiyajin decidió hacer una pregunta ya que estaban tratando este asunto. ¿Y cómo se puede llegar a dominar ese poder? Preguntó el Saiyajin curioso. El ángel rió de la pregunta del hombre, quien levantó una ceja confundido ante su reacción. Oh, señor Goku, ¿qué pregunta es esa? ¿Acaso no fue usted que me dijo que había intentado hacerla en Zamasu? El Saiyajin frunció el ceño profundamente. Era cierto, lo había olvidado completamente. El hecho de que haya copiado del dios de la destrucción y lo intentó sin más en ese momento, haber fracasado esa vez era algo que había decidido olvidar sin más en los últimos años. Había estado muy concentrado en mejorar su poder y el control de otra doctrina. Así que, había dejado tal cosa en el olvido. El Saiyajin se avergonzó por eso y se rascó la parte trasera de su cabeza mientras sonreía. Bueno, había olvidado tal cosa, dijo a la vez que dejaba caer su mano al lugar donde había estado antes. Además, solo lo había visto en el señor Bells en ese momento. Así que, el no haber recibido ninguna enseñanza para dominar tal poder es algo que me llevo a pensar que debería de aprender más sobre eso, ¿no? Dijo el Saiyajin. Eso es muy cierto. Debería de conocer más sobre ese poder. Sin embargo, en este punto, viendo que es capaz de utilizar una versión no muy buena de ese poder, es una tontería pensar que debería de dejar eso a un lado. Conoce los principios y es lo importante. A partir de ese punto puede continuar mejorando como la doctrina que intenta dominar y hasta en particular, el Saiyajin asintió y en ese momento una pregunta apareció en su cabeza. Supongo que por ese hecho, la forma en la que dos auras se mezclan en el ultra instinto, es un indicativo que puedo estar más cerca de usar ambas doctrinas a la vez. El ángel asintió. Así era, el hombre estaba más cerca que cualquier otro de poder tener ambas doctrinas tan dispares en perfecto equilibrio en su ser. Por eso de los dos, otro discípulo con quien más satisfecho se sentía no solo con su disposición al entrenamiento, sino que también por el hecho del margen de avance que había obtenido era él. Había escuchado en más de una ocasión que el hombre era alguien de clase baja dentro de los de su raza, que su hijo mayor tenía más potencial que el hombre enfrente de él. Sin embargo, no tenía la menor idea de cómo se podría decir todo esto si ese hombre, no muy diferente al otro sujeto con quien iba a entrenar de vez en cuando, tenía un potencial que podría sorprender a los mismos dioses. Para él, eso no era algo muy cierto. Algo estaba muy mal dentro de lo que se decía, de eso estaba seguro. Entonces, me ha dicho que se quedaría con esa ropa, dijo el ángel dejando el anterior tema de conversación a un lado, ya no había nada más que hablar sobre eso, claro, como el hombre había dicho podría conocer un poco más. Sin embargo, el hombre conocía lo que debería de hacer para dominar esa doctrina. Así que, hablar más sobre eso solo podría ser un problema y más teniendo en cuenta que el hombre terminaría un tanto distraído. Si él necesitaba alguna aclaración sobre algo, podría dársela sin problemas, pero por el momento. Su camino solo estaba detenido por lo poco o ninguna práctica que había hecho en controlar ese poder. Así es. Estas ropas me gustan bastante y de la misma forma, siempre estoy preparado para cualquier problema, el ángel sonrió ligeramente. Creo que debería de hacer un cambio, señor Goku. Recuerde lo que le he dicho, entrenar demasiado no es algo recomendable. Es cierto que por el momento, tanto por los descansos prolongados que hemos tenido así como por los descansos que se tomaba en horario normal, ha estado bastante relajado para entrenar. Sin embargo, lleva más de 2 años entrenando. En este momento ha descubierto más sobre usted mismo y a este punto puede continuar mejorando. Pero continuar y continuar podría atraer problemas, dijo el ángel a sabiendas que el hombre ya daría por terminado sus entrenamientos, podría ponerse otro tipo de ropa y sin esos pesos tan alto como el que tenía en este momento. Lo sé, pero me gustan estas ropas, podría ponerme otras igual en otro momento. Y descansar un poco. Sé que sería algo bastante interesante, sino mientras recordaba sus días más jóvenes y usaba ropas con pesos. Cuando se la quitaba se sentía extremadamente ligero,
esta vez no iba a ser algo muy diferente. No lo dudaba en lo más mínimo. Si es así, entonces podría regalarle algunas piezas. Creo que se lo merece, se ha esforzado mucho, dijo el ángel. ¿De verdad?, preguntó el Saiyajin, era de su conocimiento que el ángel podía utilizar magia. Recordaba cómo revivió a Freezer y cambiaba el peso de sus ropas cada vez que podía. Así que, poder hacer aparecer algunas piezas de ropas no era nada para él, de eso no tenía ninguna duda. ¿De verdad? Por supuesto, pero no espere que sean todos iguales. Es un tanto frustrante verlo con el mismo color de vestimentas, dijo el ángel con toda sinceridad. Era cierto que era su traje de combate, pero llevaba viendo al hombre por años con la misma vestimenta. Por lo mismo Vegeta cambiaba su estilo de vestimenta sin dejar de lado el hecho de ser trajes de combates, pero este hombre no era igual, era un tanto molesto. El Saiyajin rió ligeramente. A Vegeta, a Bulma, a Milk también le molestaba un poco que siempre estuviera con las mismas vestimentas. Por supuesto, eso era más por el hecho de que mientras la tenía era un indicativo que no se estaba tomando las cosas relajadas y había estado entrenando en algún momento del día. Bueno, está bien. Supongo que es bueno hacer algunos cambios, dijo el Saiyajin tranquilamente. En Ángel asintió con una sonrisa. Me aseguraré de que tengan mi firma. Es justo que pueda tener el indicativo de que un increíble maestro como yo lo estuvo entrenando, dijo el ángel antes de sonreír. Estaba seguro de que en este momento iba a ser un mejor representante de los suyos como discípulo. No lo dudaba en lo más mínimo, como podría. Su poder normal había alcanzado niveles increíblemente altos y de la misma forma en sus transformaciones iba a lograrse mucho más fuerte de lo que era. No dudaba que el hombre iba a ser un muy buen representante del poder que podía lograr un mortal de seguir los pasos correctos y el cómo su maestro deseaba que se conociera que era responsable. No era que estaba pensando que eso le iba a traer fama o más mortales podrían llegar al planeta a recibir sus enseñanzas. No, eso no iba a pasar. Los mortales habían demostrado una y otra vez que no le importaba nada, no creían en nada a menos que les pase. Claro, algunos de ellos son la excepción a tal cosa. Sin embargo, no por eso dejaba de ser una realidad que a los mortales le interesaban más las cosas de mortales. Así que, no estaba esperando que vinieran más mortales al planeta, tampoco era como que podrían hacerlo de todos modos. El ángel dejó eso atrás antes de darse la vuelta y empezar a alejarse del lugar. Mientras el Saiyajin lo miró por algunos segundos. Con todo lo que ahora conocía tenía bastantes cosas que hacer y más que eso, se sentía bastante bien. ¿Cómo no podría? Su poder había aumentado bastante en estos últimos años que había estado entrenando en su estado base, de esa misma forma sus transformaciones y en particular, en la cual estaba en ese momento se había hecho bastante fuerte. Además, el control en el poder que había logrado asimilar y controlar en su cuerpo luego de haber forzado el mismo a obtener tanto poder que era visible en él mismo cuando su aumento de músculo se había cuadruplicado en tamaño, y sus músculos era una muestra de su poder. Ahora, todo ese poder podría utilizarlo en la forma en la que estaba y más que eso, no tenía tanto desgaste. Así que, era de esperar que se sintiera bastante bien con ello. Sin embargo, no era todo. No, tenía esta doctrina en la que tendría que empezar a trabajar cuando tuviera tiempo e iba a hacerlo. Whis le había dicho que con ese poder no iba a ser un desalmado que no le importaba una mierda destruir. No, eso solo iba a ser más poder para el que por lo que sabía, mientras más fuertes sean instintos y sus deseos de pelear lo harían aumentar más y más su poder. Además, podía usarlo en conjunto con el ultra instinto. Eso era algo que le brindaría mucho más crecimiento de poder en una pelea. De eso no tenía duda y saber eso, precisamente era que lo había hecho sentir bien, emocionado de empezar. Sin embargo, tendría que esperar un tiempo para ello. Si tenía que regresar a la Tierra, establecerse en un trabajo y poder hacer sentir bien a su esposa. Había pasado un tiempo desde que la había visto. Sabía que estaba bien dado a que dudaba que Vegeta dejaría que le pase algo. No era porque sentía mucho amor por ella. No, pero no por ello iba a dejar que le pasara algo.
Si bien no había mucha relación entre ellos, era imposible poder negar el hecho que se podría decir que eran algo cercano a un amigo. Sí, el hombre logró hacerse cercano a Yancha, quien había tenido una relación con Bulma. Así que, era de pensar que el hombre podría considerar a su esposa como una de sus cercanos, así no fuera demasiado. Por lo tanto, ella debería de estar bien. ¿En qué estaba la mujer?, se preguntó. No tenía la menor idea, la vida de la mujer era un tanto aburrida para su gusto. Bueno, considerando que eran cosas del hogar, no podría ser algo divertido para él, de eso no había ninguna duda. Lo suyo eran las peleas. Aún así, le gustaría saber en qué estaba la mujer en este momento. Sabía que se molestaba bastante con él por desaparecerse a entrenar, y teniendo en cuenta que casi habían pasado 4 años desde que vio a la mujer por última vez, era claro de pensar que iba a estar molesto con él. Sin embargo, iba a recompensarla, iba a hacer lo necesario para poder hacer tal cosa. Él sonrió ligeramente cuando un pensamiento pasó por su cabeza. Me pregunto, ¿cuál sería su reacción al saber que no entrenaré más? Bueno, sería más preciso decir que no se iba a desaparecer por tanto tiempo para poder entrenar. Ahora conocía lo que debería de hacer, cómo debería de entrenar para continuar mejorando su poder. No tenía que ser algo muy complicado de planear, de eso estaba seguro, pero no por eso simplemente debía de dejarse a un lado. Bueno, en lo referente a su poder base y su control en sus transformaciones, el ultra instinto, era algo por lo cual no tenía que preocuparse demasiado, ya que tenían práctica. Sin embargo, en la otra doctrina no tenía la misma idea, por suerte era alguien bastante listo cuando se trataba de entrenamiento. Como sea, estimaba que debía de ir como estuvo la primera vez que vino al planeta donde estaba en este momento. Debería de poder tomarse las cosas con calma para practicar, y cuando más o menos pudiera usar al menos por un tiempo decente las doctrinas en conjunto. Eso le iba a tomar un tiempo, de eso no tenía ninguna duda. Pero mientras tanto, podría estar con su esposa y hacer la misma tan feliz como pudiera ser posible. Al día siguiente, el Saiyajin miró al ángel enfrente de él, quien le extendía una pequeña cápsula. Él levantó una ceja ante eso y estuvo tentado a preguntarse qué había dentro. Sin embargo, recordando las vestimentas que el hombre deseaba brindarles, dejó eso a un lado. Era muy posible que estuvieran dentro de la cápsula. Por lo mismo la tomó sin muchos problemas y no pensó en preguntar al respecto. Dentro están los trajes que le prometí darle, dijo el ángel tranquilamente, y con eso el Saiyajin corroboró sus pensamientos sobre lo que estaba dentro. Claro, no lo había necesitado teniendo en su cabeza el conocimiento de lo que el ángel iba a regalarle. Dentro hay 5 trajes diferentes para entrenar y de diferentes colores. Además de otros 5 ligeros, dijo el ángel tranquilamente mientras miraba al Saiyajin, quien asintió a lo que dijo. Le doy las gracias por el tiempo que dedico en mí. El ángel sonrió. Ah, no es nada. El universo debe de estar protegido. La última vez es salvo por usted, y puesto que al señor Bells no le gusta hacer su trabajo, debería de haber alguien que lo haga. El Saiyajin frunció el ceño ligeramente. La verdad, era un tanto como decía el ángel. El dios de la destrucción de su universo era un holgazán que ni siquiera se toma un tiempo para entrenar, hacer un trabajo tan laborioso como desplazarse a lo largo y ancho del universo buscando, terminando con la existencia de decenas, sino que cientos de planetas con algunos miles de años sin denotar rastro de vida. O bien, con algunos tontos que estuvieran provocando el caos en el universo. Ellos habían enfrentado a alguno hasta este momento y debería de continuar así. La verdad, esto último era algo interesante dado al hecho que estaban mejorando más y más su poder. Que aparecieran enemigos fuertes que le hicieran frente, que lo superaran, era una buena forma de comprobar lo tanto que habían mejorado en su entrenamiento. Sí, es cierto. El señor Bells es muy perezoso. De continuar así un día no estaremos y no hará quien salve su propia existencia. El ángel sonrió ligeramente. Puede ser, dijo de el ángel forma tan tranquila que demostraba un desapego muy desconcertante, teniendo en cuenta que había estado con el dios destructor de su universo desde que él mismo tomó el cargo. ¿Hace cuánto tiempo había sido? No tenía la menor idea, pero estaba seguro que deberían de hacer algunos cientos de miles de años. Así que,
pasado todo ese tiempo y hubiera el desapego todavía era algo desconcertante. Bueno, como ya se le había dicho antes. Era una deidad, su naturaleza divina le exigía no preocuparse ni apegarse a seres por debajo de él. Así que, era de entender tal cosa. Antes de que se marche, el ángel apuntó al Saiyajin con su báculo antes de que del mismo saliera un rayo de energía el cual rápidamente lo rodeó. El Saiyajin no se inmutó en lo más mínimo por lo que hizo el ángel. Él solo se miró a sí mismo intentando comprender por qué había hecho tal cosa. Del báculo del ángel dejó de emitirse ese rayo de energía que cubrió al hombre. Pronto empezó a tomar una forma y el traje que había tenido antes fue reemplazado por otro. Ahora, el Saiyajin tenía una camiseta mangas largas de color rojo y sobre ella tenía una camiseta sin mangas morado oscuro la cual llegaba poco más arriba de la mitad de su muslo. Una tira de color blanco que hacía de cinturón de su camiseta y pantalones, la misma estaba atada del lado izquierdo dejando que el aire las balancearan. Sus pantalones eran del mismo color y llevaba hasta un poco debajo de sus rodillas. Las botas que había llevado antes le fueron cambiadas por una de color blanco. Creo que ya está listo, dijo el ángel. Bueno, supongo que nos veremos luego, dijo el Saiyajin antes de llevar 2 dedos a su frente mientras miraba al ángel quien asintió a lo que había dicho. Sin más, el Saiyajin desapareció en el aire. Bueno, podría tomarme un tiempo hasta que llegue el señor Vegeta. Ese hombre si bien no es tan impaciente como el señor Goku, es tan enérgico como él. Así que, posiblemente desee empezar cuanto antes, dijo en voz alta y ante eso cayó en cuenta de algo que había tenido en mente. Me pregunto, ¿debería de dejar que el señor Bell sea quien lo haga o debería de hacerlo yo? Bueno, está durmiendo y no le gusta que lo despierten, pensó antes de darse la vuelta y caminar adentro de la casa de la deidad. El Saiyajin apareció fuera de la casa de su hijo. Tenía algunas cosas que hablar con él mismo o mejor dicho, necesitaba que el chico le explicara algunas cosas. Tenía claro que debería de conseguir un trabajo para poder conseguir dinero. Por lo que conocía los mejores empleos o bien, esos cuales la mayoría de las personas aspiraban tener, eran de largos estudios. Él no tenía ninguno. Claro, era de su conocimiento que podría conseguir otro tipo de empleo como ya antes había hecho, ese empleo de sembrar y vender los productos a los mercaderes. Sin embargo, para ello tendría que pasar un tiempo y así mismos cuidar de esas plantas. Bueno, habían otros empleos. Por lo mismo estaba en las puertas de la casa de su hijo. No conocía demasiado de la vida de los terrícolas, desde pequeño había estado muy alejado de esa vida. Sin embargo, su hijo era otra historia. El chico vivía esa vida tan bien como se le era posible y podría darle una y otras opciones. El Saiyajin se detuvo enfrente de la puerta de la gran casa del chico y tocó la misma. Nadie contestó, al menos no de inmediato ya que a la distancia se dejó escuchar unos pasos que se acercaban rápidamente mientras se aproximaba a la puerta. Pasados unos segundos, la misma se abrieron y mostró a la esposa de su hijo. Hola, dijo mientras le sonreía a la chica quien se sorprendió notablemente al verlo. Al Saiyajin no se le hizo muy extraño. No, era de su conocimiento que regularmente estaba muy ausente y poder verlo era complicado y más en los últimos meses. Los últimos años. Había estado entrenando y volviéndose más fuerte para poder proteger a la mujer, a su nieta, en fin a sus seres queridos. Que ahora apareciera en la puerta de la casa de la mujer habiendo pasado tanto tiempo desde la última vez que si no mal recordaba había sido luego de los acontecimientos de Zamasu, era algo para sorprenderse. A diferencia de lo que pensaba el Saiyajin, la sorpresa de la mujer no fue por eso. No, era cierto que verlo era algo bastante interesante y conducía a la sorpresa teniendo en cuenta que el hombre pasaba cada minuto entrenando. Sin embargo, como todos, estaba acostumbrada a ese hecho y lo tomaba con tranquilidad. El motivo de su sorpresa era que la mujer del hombre se había separado de lo al menos, había sido así teniendo en cuenta que la mujer hace ya más de un año atrás había decidido hacer su vida con otro hombre. No tenía el conocimiento si el hombre sabía lo que había hecho su esposa o quién fue su esposa, pero al parecer por lo tranquilo y jovial que estaba el hombre en este momento al parecer no era así. Claro, no era de su incumbencia decirle al hombre.
Eso era algo que le correspondía a su hijo o bien a la mujer. Sin embargo, no por eso simplemente podría actuar tan normal cuando era de su conocimiento que había algo que el hombre no conocía. ¿Está Gohan? Preguntó el Saiyajin, cosa que hizo que Videl se sobresaltara ligeramente. Bueno, sí, dijo la chica considerablemente nerviosa, casi temerosa, cosa que daba para pensar cualquier cosa a otra persona que haya visto actuar a la mujer así. Podría ser desde que estaba con otro hombre en la casa a escondida de su hijo o bien que pudo haber estado haciendo algo que no la dejara estar muy tranquila en este momento. Sin embargo, el Saiyajin no sospechó nada de la actitud de la chica joven delante de él, que por lo que se veía era prácticamente de la misma edad. Sí, sus genes Saiyajin le daban la oportunidad de poder envejecer increíblemente lento. Es más, su proceso de envejecimiento se había detenido en algún momento dado a lo que conocía, al tener su mayoría de edad como un humano normal. Sería entre los 20 y 25 años. En ese punto había dejado de envejecer y así continuaría hasta los 80 años de edad. A esa edad su proceso de envejecimiento continuaría nuevamente, pero de una forma lenta dado sus genes. Por otra parte, el hecho de que haya permanecido 8 años muerto había hecho posible que fuera mucho más joven, de haber habido algún cambio no se notara en lo más mínimo. Al fin de cuentas, en la línea de tiempo normal, debería de tener 40 años o bien, estar muy cerca de llegar a esa edad. Sin embargo, el tiempo que pasó muerto no se debería de contar. Estaba vivo después de todo. Por lo tanto, tenía 32 años de edad. Bueno, eso no importaba, de todos modos no los parecía. Se veía tan joven como la mujer enfrente de él, quien tenía entre sus 23 a 25 años de edad. Podría decirle que estoy por aquí, me gustaría hablar de algo con él, dijo el Saiyajin tranquilamente. Por supuesto, el hecho que el hombre le dijera eso la hizo pensar en la posibilidad de que el hombre tenía conocimiento de lo que había pasado, pero decidió dejar eso a un lado. Como había pensado antes, era muy posible que el hombre haya aparecido en este momento enfrente de su casa, sí, pues de ser diferente ya habían tenido noticias del hombre. Así sea del hijo más pequeño del hombre. Sí, pues el chico podría conocer sobre su padre considerablemente fácil, teniendo en cuenta que el chico prácticamente todo el tiempo estaba yendo para donde su amigo Trunks. Sí, habían contratado a una niñera quien se hiciera cargo de su hija y ella misma se encargaba de ella. Además, el hecho que la niña en este momento estuviera por entrar a la escuela daba a la oportunidad para que se le pudiera dar mucha más libertad. Por lo tanto, el chico tenía todo el tiempo que deseaba para ir de lugar en lugar. Además, teniendo en cuenta que el chico podría reconocer el ki de su padre, hacía que fuera mucho más probable tener información de haber tenido más de un día en la Tierra. Así que, no debería de estar equivocado. Claro, le diré. Puede pasar, dijo echándose a un lado, dándole la oportunidad al hombre casi de su misma edad para que pudiera entrar. Bueno, al menos en la forma física, pues era de su conocimiento que el hombre debería de tener casi el doble de su edad. Por supuesto, no por eso el hombre dejaba de ser bastante joven. Además, era tan o más guapo que su esposo. Cualquier chica que pudiera verlo en algún momento podría intentar algo con el hombre, y más de saber que estaba totalmente libre, ella sacudió esos pensamientos de su cabeza a la vez que cerraba la puerta. Una vez el hombre entró en la casa. Dándose la vuelta, miró al hombre, quien miraba su casa como si fuera la primera vez que había estado en ella. Bueno, considerando que el hombre no era quien lo visitaba muy a menudo o quien le prestara demasiada atención a cosas tan poco importantes como lo eran los diferentes adornos que tenía su casa. La verdad, tenía que reconocer que se había añadido algunas cosas más, entre ellas imágenes sobre su hija y todos esos juntos. Podría venir conmigo si quiere. Así podrían hablar con él en su despacho, propuso la chica, a sabiendas que tendrían bastante cosas de qué hablar. Así que, era de suponer que deberían de tener un lugar a donde conversar de las cosas. El despacho de su esposo era el mejor lugar en el cual podrían llevar a cabo la conversación. Ah, sí, claro, dijo el Saiyajin antes de mirar a la mujer, quien empezó a caminar. El Saiyajin la siguió. Mientras caminaba con la mujer, una pregunta le pasó por la cabeza. ¿Así que Yaguán tiene despacho?
Preguntó el Saiyajin. No entendía mucho sobre eso, pero era claro que era el lugar de trabajo de su hijo. No sabía cómo sentirse sobre eso. Decepcionado. Bueno, teniendo en cuenta que estaba dejando de lado el potencial tan grande que tenía como guerrero Saiyajin, era una decepción bastante grande, de verdad. Sin embargo, desde otro punto de vista era un logro enorme a diferencia de él. Sí, pues que otros logros tenía. Luchar contra extraterrestres provenientes de quién sabe qué planeta, de qué galaxia. ¿Quién lo conocía? Nadie lo conocía, y de decirle a las personas que había luchado con X oponente y lo había protegido no serviría de nada. ¿Qué iban a decir? Estás loco, jamás podrías hacerlo. Estaba seguro que eso podrían decir. Sí, pues todos los méritos de lo que había logrado él y sus amigos se lo había llevado a alguien más. La verdad, hasta cierto punto no le había importado en lo más mínimo. No, porque era un Saiyajin y si algo deseaba era ser fuerte y pelear contra enemigos fuertes. Sin embargo, había un problema en eso. Su esposa. No era que la mujer era un problema en su vida. No, estaba bien. Deseaba que continuara en el mismo lugar donde estaba con ella. En casa, cuidando de Goten. La verdad, eso sonaba un poco mal, y más teniendo en cuenta que había estado por tanto tiempo lejos de esa mujer que tanto lo amaba. Sin embargo, no lo decía en un sentido donde ella se hacía cargo del todo. No, era por el hecho que lo estaba esperando para que estuvieran todos juntos, y esta vez, por mucho tiempo. Estaba seguro que eso iba a ser algo que le gustaría escuchar a la mujer, no lo dudaba. ¿Cómo podría? El problema que había tenido en su vida y no en lo mismo, sin más para hacer lo que deseaba era el dinero. No tenían el mismo. Eso había hecho que la mujer se molestara con él por ser un pésimo padre en el sentido de no sustentar a la familia. Era culpable de eso, al menos en cierto modo. Pues hace tiempo había ganado el torneo de las artes marciales y se le había dado mucho dinero, pero desde eso hacían casi 24 años, sino que más. Por supuesto, considerando que fueron más de 50 millones que se le había dado, era para pensar que aún debería de haber dinero por ahí guardado. Sin embargo, no era así. Su esposa se había encargado de comprar algunas cosas para su hijo Gohan a fin de que éste pueda aprender, y lo había logrado por lo que conocía. Además, tener que comprar bastante comida para él, para su hijo que casi comía tanto como él, era algo que de poco a poco había terminado con la cantidad de dinero tan grande, y teniendo en cuenta que eran una gran cantidad, tenía sentido que se haya terminado más rápido de lo que le hubiera gustado. Siendo el dinero el problema para poder continuar sus entrenamientos, el tiempo pasó y le había valido el regaño de su hermosa y amada esposa. Su hijo no tenía ese problema. No. El chico tenía un trabajo en el cual podría ganar dinero. Él no tenía ninguno, y lo peor era que no había ganado ningún reconocimiento por lo que había hecho en toda su vida. La verdad, hace tiempo cuando ganó el torneo tras su pelea contra Piccolo se le había reconocido y se le había dado una buena cantidad de dinero. Sin embargo, por todo lo que pasó después no se le había dado nada. De nuevo, no le había importado demasiado el dinero. Lo interesante e importante para él era poder disfrutar del entrenamiento y una buena pelea. Sin embargo, para poder estar bien con la mujer, para que lo dejara entrenar felizmente sin muchos problemas, era claro que debería de tener algún tipo de ingreso. Eso había quedado claro a lo largo de los años. Ahora, sabiendo que su hijo tenía un buen trabajo en cual podría ganar dinero, no era algo malo en lo más mínimo. La verdad, le hubiera gustado que aprovechara la presencia del mismo para poder tener un tiempo de entrenamiento. Al menos de vez en cuando, el chico tenía bastante potencial, y lo lejos que podría llegar solo estaba detenido por su falta de interés en algo que en su familia era genético. Eso de ser fuerte y disfrutar de las peleas. Bueno, no podría hacer nada, tenía esperanzas en que su hijo menor sí pudiera tomar un camino como el de él. Por supuesto. Mucho más equilibrado del que había llevado hasta este momento. Sí, pues reconocía que había estado actuando considerablemente mal, y más teniendo en cuenta que pudo haber disfrutado de lo que en ese momento otro disfrutaba. Sí, hace un tiempo fue construido.
Como sabe, el trabajo de ser un investigador es complicado por la cantidad de conocimiento que debería de recopilarse, prepararse para poder encontrar los fallos o bien, las diferencias entre una cosa y la otra. Y así podrían descubrir una solución al problema, dijo Videla a sabiendas que su esposo prácticamente pasaba todo el día ahí dentro. Claro, no le molestaba demasiado. Sin embargo, deseaba que el hombre estuviera cerca de ella y compartieran un momento de pareja. Sin embargo, no podría obtenerlos en esas tardes, esas coches donde necesitaba a su hombre. Por suerte en la noche podía hacerse con él. Sin embargo, no era por demasiado tiempo. La mayoría del tiempo decía que tenía cosas en las que pensar, cansancio mental entre otras cosas que no le interesaban demasiado. Por suerte, tal vez. El hombre era mucho más resistente que un humano normal y si bien no podría ser por tanto tiempo cuando comenzaban se tomaban un buen tiempo. Si pasaba mucho tiempo con él en la cama donde disfrutaba bastante de él. Aún así, era molesto el trabajo del hombre para ella que tenía que tener en su mente lo bien que el hombre funcionaba en ese momento. Afortunadamente, en las horas posteriores al acto era que mucho menos molesto el trabajo del hombre, pues pasado unos días, ya apenas si le molestaba por eso de no ser por las malditas interferencias a la hora de tener su momento. Muchas veces se agradecía que era dueña de varios de los gimnasios más famosos del mundo y cuando estaba demasiado estresada por esa situación iba a entrenar a ellos. Bueno, no sabía si llamarlo entrenar. Pues había golpeado tan fuerte a los sacos de arenas que habían tenido que comprar bastante en los últimos años. El Saiyajin no tenía la menor idea de cuán cierto era lo que la mujer estaba diciendo. No, jamás había ido a la escuela y poder conocer al menos un poco de lo que su hijo con todo lo que ya había estudiado, y lo continuaba haciendo, se le era desconocido. Aún así, no dijo nada. No, él solo continuó su camino con la joven. Por cierto, señor Goku. ¿Cuándo ha regresado?, preguntó curiosa. Había determinado que el hombre había llegado muy recientemente, pero deseaba conocer un poco más de eso, no iba a hacer daño de todos modos. Bueno, acabo de llegar, dijo el Saiyajin mientras era conducido por un pasillo el cual no reconocía. Bueno, tampoco era que había prestado demasiado atención a la gigantesca casa cuando había estado en ella. Así que, era muy posible que haya pasado por el lugar en otro momento, al menos eso daba para pensar. Pues según la mujer le había dicho, se habían encargado de acomodar otra habitación que había como despacho de su hijo. Oh, había pensado que había regresado antes, dijo la joven pelinegra quien estaba vestida con una camiseta mangas largas de color rojo que se ajustaban ligeramente a su cuerpo, y un pantalón largo de color gris que no muy diferente a su camiseta se ajustaba un tanto a su cuerpo mostrando que él mismo estaba bien entrenado. Al menos para los términos de un humano. Unas zapatillas de color rosa con la parte de debajo de color blanco acompañaban a las vestimentas de la mujer. No, no fue así, dijo el Saiyajin a sabiendas que si no estuviera apegado a las personas que tenía en la tierra posiblemente jamás se hubiera interesado por venir al lugar. Bueno, teniendo en cuenta que tendría que venir a la tierra para que Vegeta continuara su entrenamiento era posible que viniera. Sin embargo, sería más complicado de hacer. Ahora. Sin embargo, dado a las relaciones que tenía en la tierra no tenía que pensarlo demasiado. Entiendo, dijo mientras miraba al hombre en quien se fijó un poco más. Se dio cuenta que el hombre llevaba unas vestimentas considerablemente diferentes a las que siempre había estado usando desde que lo conoció. No se había fijado mucho en eso por las diferentes cosas que habían estado en su cabeza antes, pero ahora le fue imposible poder no darse cuenta de ello. Usted, va vestido un poco diferente, dijo mientras lo miraba. El hombre se veía bastante bien de esa forma. La verdad, lo más distinguido era el cambio de color así como la camiseta mangas largas de color rojo que se ajustaba considerablemente a su cuerpo. Aún así, le quedaba bastante bien, de eso no tenía ninguna duda. De hecho, si no hubiera estado tan enamorada de su esposo como lo estaba no le importaría en lo más mínimo intentar que el hombre se fijara en ella. Claro, el hombre podría tener el doble de su edad, pero no lo aparentaba en lo más mínimo. Él se veía de su edad y eso era suficiente para que lo intentara de no tener fuertes sentimientos hacia otro hombre.
Sin embargo, no era la única mujer en el mundo y más de una al ver a semejante hombre que iba a estar libre podría acercarse a él sin muchos problemas. No lo dudaba en lo más mínimo. El Saiyajin miró sus vestimentas y sonrió ligeramente, la verdad se veía bien. Sin embargo, tenía un parecido con la ropa de Black. No le gustaba mucho el hombre. No, lo odiaba. Él era sin duda el primer ser en el universo a quien odiaba y se sentía muy bien con el hecho de que estuviera muerto. La razón, había asesinado a su hijo y a su esposa, como podrían. Claro, era algo de otra línea de tiempo, pero eso no cambiaba el hecho, era su hijo y su esposa, eso no iba a cambiar por nada en el mundo. Por suerte, estaba muerto. Lo único malo de eso era que todo un universo había sido borrado. Bueno, no había nadie vivo en él. Todas las criaturas del universo habían sido asesinadas en fin de poder cumplir un retorcido plan. El único planeta donde habían terrícolas era la Tierra, hogar de Trunks del futuro y eso, particularmente no le había gustado de la forma en la que desapareció el hombre. Habían terrícolas y con el tiempo, pudieron haber logrado reparar los desastres que había cometido ese psicópata. Sin embargo, no había sido posible. ¿Dónde estaba Trunks? Él se había salvado junto con ellos y habían logrado ir a otra línea temporal. El problema era que, el hecho que ese dios se volviera malo, era casi un constante en el universo producto de que estaba vivo. Según había dicho Whis, era una ramificación de la línea del tiempo producto de haber solucionado un problema antes. Él debía de terminar con el dios psicópata y más que eso, de ser posible en la línea de tiempo, que ese dios terminara obteniendo su cuerpo era algo que tenía que suceder dado a que con su cuerpo, podría obtener todo el poder que deseaba para poder realizar su plan. Esperaba que el chico sea cual sea el lugar donde de tener la oportunidad se acordara de que había una amenaza muy grande con la cual debería de tratar tan pronto como sea posible. El Saiyajin se estremeció ante el pensamiento. Jamás había pensado que alguien con su cuerpo en algún lugar del universo pudiera causar tanto daño en otro. Bueno, por lo menos Trunks sabía lo que debería de hacer. Sabía que los niveles de poder podrían llegar a ser un problema, pero confiaba que esas cosas podrían solucionarse y más teniendo en cuenta que era un híbrido que tenía tanto o más potencial que Gohan según lo que había visto hace tanto tiempo de él. Diablos, había logrado alcanzar un poder que no estaba muy separado del poder de su estado de Dios Super Saiyajin. Si continuaba entrenando con tanto potencial como lo tenía era claro que podría terminar con el estúpido Dios. Claro, posiblemente no podía hacer lo mismo con el inmortal, pero para eso estaba el Akai. Por lo que conocía el chico lo había visto realizar la técnica y si bien, en funcionamiento en sí de la técnica era algo que no tenía tan bien desglosado. Whis le había dicho que no era del todo necesario que se enfocara en lo teórico sobre ese poder. No, era mucho mejor lo práctico y esa vez sabía que ese poder podría destruir con una fuerza que nazca en un instante y desaparezca de la misma forma, sin la liberación de energía, sin fallidos. Simplemente destrucción en el sentido de la palabra, nada antes y nada después. El chico sabía eso dado a lo que había visto y entrenando, podría lograr desarrollar ese poder. El Saiyajin sonrió ante el pensamiento. Él podía lograrlo, el chico tenía bastante potencial y a diferencia de su hijo que no ha entendido todavía que si él, sin Vegeta el planeta no tenía quien lo defendiera. Trunks sabe eso bastante bien y por lo mismo si bien no se enfocó todo el tiempo en su entrenamiento por los problemas que había en su planeta y que había tenido que solucionar ayudándolo. No había dejado de entrenar y por lo mismo su Super Saiyajin 2 era casi 3 veces más fuerte su Super Saiyajin 3 en el momento que luchó contra él para poder comprobar el avance que había tenido. Así que, si de algo estaba seguro era que podría terminar logrando alcanzar el poder necesario para terminar con el enemigo y los diferentes problemas que pudiera encontrar donde estuviera, solo deseaba que las cosas salieran bien. Era de su conocimiento que las cosas podrían ser muy diferentes en otras líneas de tiempo por una u otra razón y deseaba que al joven le vaya bien. Él había vivido un infierno dado el hecho que no había estado ahí para llegar a conducirlo para ser tan fuerte. Sí, pues había muerto y con ello ninguno de sus amigos pensó al menos en la habitación del tiempo que podría ayudarlo bastante a poder aumentar su poder para terminar con el problema de ese momento.
Si hubiera estado vivo como había pasado en su línea de tiempo original, hubiera recordado esa habitación del tiempo y todo estuvieran bien en este momento, y quién sabe, tal vez el estúpido psicópata no hubiera cometido ese aberrante plan que tenía en su cabeza. Sin embargo, las cosas no pasaron de esa forma y ahora deberían de concentrarse en lo que tenían adelante. El chico debería de continuar su entrenamiento a sabiendas que debería de ser más fuerte que nadie para poder proteger a todos de todos los enemigos e impedir que pasara algo muy malo en el lugar donde estaba. Él también tenía que continuar mejorando, pero no sin antes poder obtener un trabajo con el cual pudiera hacer sentir bastante bien a su esposa. Bueno, el hecho de saber que iba a continuar su entrenamiento por mucho tiempo en la Tierra ya era algo que podría hacer que la mujer se sintiera bastante bien. Aún así, debería de pensar en conseguir un buen empleo para no tener un problema con la mujer. Él sonrió ante el pensamiento en su cabeza. Aquí es, dijo Videl haciendo que saliera de sus pensamientos y se detuviera enfrente de la puerta. La mujer de cabello negro tocó la puerta antes de abrirla. Ambos se encontraron con el hombre detrás de un escritorio donde había una laptop y varios libros. De la misma forma alrededor del lugar. Cientos, si no es que miles de libros estaban ocultando la pared. El lugar era como una pequeña biblioteca. Amor, tu padre ha venido, dijo mientras miraba a su esposo, quien era muy parecido a su padre de no ser por su cabello muy diferente al del hombre. Sin embargo, en lo referente a lo físico era muy parecido. Los ojos del hombre se abrieron bastante al escuchar lo que había dicho su esposa. La idea de que el hombre se había enterado de lo que había hecho su madre le pasó por la cabeza, y con razón. No tenía la menor idea desde cuando el hombre estaba en la Tierra y que ahora simplemente estuviera en su casa cuando habían pasado tantas cosas. No daba a pensar otra cosa que se había enterado de lo que había hecho la mujer. Así que, era justo pensar en que se había enterado de ello. Fin. 5.